Bienvenidos al capítulo número 5 del podcast de Idea Base. Hoy nos acompaña Esteban Uribe para hablar de fiducias. Entonces, te dejo para que te presentes. Hola, ¿cómo estás? Pues yo soy Esteban Uribe. Digamos que trabajo en una fiduciaria, llevo ya más de 23 años trabajando en el sector fiduciario y muchas gracias por la invitación aquí para atender cualquier duda que tengas de fiducia. A ti por aceptarla por segunda vez. Bueno, Esteban, entonces, para que comencemos con el orden que tenemos para este podcast, hablemos desde el inicio y expliquémosle a las personas que no conocen muy bien qué es una Ujú. fiducia o que no entienden la relevancia de acceder a un proyecto que tenga fiducia desde el principio. Coquito, qué es una fiducia, cómo funciona y cómo empezó a aparecer con esta relevancia que tiene hoy en día en el sector inmobiliario. Perfecto, mira, la esencia de la fiducia es darle confianza a los negocios. Básicamente la fiducia pues se remonta al pasado, inclusive arrancó pues desde Roma, donde se buscaba pues precisamente tener un beneficiario y digamos cumplir ciertas instrucciones. Eso ha avanzado mucho en el tiempo y para los proyectos inmobiliarios básicamente lo que se busca es tener un administrador del recurso y del negocio como tal en la parte de centros de costo. Entonces, digamos que la fiducia en este caso le da confianza tanto al constructor como al comprador pues, al banco o a las partes que participen en él, porque puede estar el dueño del lote, puede haber inversionistas, etcétera. Ahí diferenciemos dos cositas. ¿Cuál es la confianza que se le da, por ejemplo, al promotor inmobiliario o al constructor? ¿Y cuál es la confianza que se le está dando al comprador? Mira, como existen diferentes tipos de fiducia, por ejemplo, para la compra de un lote es muy importante la fiducia de parqueo, porque si eventualmente yo voy a venderle un lote a un constructor, el constructor pues quiere estar seguro que el vendedor del lote no se le vaya a quitar del negocio, porque muchas veces el constructor hace inversiones previas antes de empezar el proyecto inmobiliario. Entonces, muchas veces se parquea el lote y se ponen unas condiciones para instrumentalizar la compra-venta. Entonces, digamos que ese tipo de fiducias es muy útil precisamente para el que vende el lote, porque no lo está entregando a ciegas, y para el que compra el lote, porque tampoco está entregando el recurso así de manera abierta y de pronto el otro se le quita, o por si de pronto llega otro que le ofrece pues un mejor valor, un Ya, mejor quedó precio, ahí. y este se le quite. Entonces, eso, por ejemplo, para el constructor es muy útil porque pues digamos que le brinda la confianza y al vendedor también. Para los compradores de unidades inmobiliarias, sea lotes, apartamentos o cualquier otro tipo de negocio, y ahora, por ejemplo, el tema de fracciones o de derechos fiduciarios, es también muy útil porque están entregando el recurso y la fiduciaria se asegura de que se cumplan ciertas condiciones antes de entregárselo al constructor. De esa manera nos aseguramos que existe una licencia, que existe un permiso de ventas cuando se requiere, que se ha cumplido un punto de equilibrio que sirve mucho desde el punto de vista comercial y para el cierre financiero, que se tiene un cierre financiero que puede ser un crédito constructor, un fondo de capital privado o con recursos propios, y etcétera, porque también existe el tema de las pólizas y otras cositas. Acá con lo que dijiste del punto de equilibrio, sería bueno contar que las fiducias, por ejemplo, no le liberan los fondos a los constructores hasta que este punto no esté dado y que este punto de acuerdo a si el lote es propio o no es propio, si alcanzaron un nivel de ventas o no, la constructora puede acceder a esos dineros. Entonces también contemos un poquito cómo es este proceso y cómo esos dineros que las personas llevan pagando sus cuotas iniciales mes a mes quedan protegidos hasta que ese momento no sea el óptimo para hacer la liberación de los recursos. Mira, muy buena pregunta. Aquí hay varias fases, entonces empecemos por la primera. El comprador va, digamos, depositando los recursos progresivamente. Existe un plan de pagos y si eventualmente no se cumplen las condiciones de giro, la fiduciaria le devuelve los recursos al comprador con los rendimientos que genere. Entonces, digamos que no es un tema especulativo porque si no, yo montaría una preventa, me quedo con los rendimientos y le devuelvo la plata al otro. Sería buenísimo, ¿cierto? Y no hago nada, pero en este caso no. El que corre el riesgo es el constructor. Finalmente él es el que está pues, constituyendo la preventa o por lo menos esa fase del Súper proyecto. importante lo que acabas de decir, los rendimientos son para los compradores. Exactamente. Si no se cumplen las condiciones de giro. Si se cumplen las condiciones de giro, que es las que te mencioné ahorita, entonces los rendimientos ahí sí pasan a ser del constructor. Y eso es muy importante dejarlo claro porque a veces la gente piensa que como eso le rentó, entonces esa plata también se toma como un mayor valor pues pagado, pero no es así, porque finalmente el que corrió el riesgo es Fue el el constructor. constructor, ¿cierto? Entonces funciona de esa manera. Entonces, pues digamos que ese es el mecanismo mediante el cual se tiene por lo menos lo que es la fase de preventas. Ya después arranca la fase de construcción, entonces la fiduciaria en ese momento se asegura de que el recurso se destine para el proyecto, hay una interventoría, que es la que finalmente valida que existe un avance de obra y la que libera los pagos.
Y en los casos de los proyectos que tienen crédito constructor, entonces la fiduciaria hipoteca el lote, se toma directamente el crédito por parte del fideicomiso, es decir, le queda como un pasivo al fideicomiso, no a la fiduciaria. Aclaro esa parte y enseguida diferenciamos qué es la fiduciaria y qué es el fideicomiso. Y digamos que se asegura de ser la fuente de pago con el banco, con los recursos pues, de los compradores, perdón. Y digamos que contablemente va llevando esas mejoras dentro del fideicomiso hasta que existe un edificio totalmente construido. En ese momento se hace un reglamento de propiedad horizontal y ya la fiduciaria es la que se encarga de escriturarle a todos los compradores cuando la cartera está totalmente conciliada. Eso es como la estructura general de un sistema pues, de fiducia para una obra o un proyecto inmobiliario. Listo. Ya creo que tocamos un poquito para qué la fiducia Ujú. por los lados, pero entonces contemos también el tipo de fiducias que podemos encontrar en el sector inmobiliario y que, bueno, no están de pronto directamente vinculadas con una venta de un proyecto, sino lo que hablábamos ahorita antes de comenzar, que Ujú. una familia quiere poner todo su patrimonio dentro de una fiducia para proteger a los herederos, cosas de este tipo, pero entonces contemos qué tipos de fiducias tenemos tanto en el sector inmobiliario y como de inversión inmobiliaria. Bueno, digamos que la más básica es el parqueo, ¿cierto? El parqueo, así como su nombre lo dice, es que yo parqueo un lote en un fideicomiso, pues, o un inmueble en un fideicomiso. Digamos que la más básica es que lo pongo ahí y la fiduciaria me lo entrega en comodato y yo ya sigo pues, utilizando mi inmueble, sea que lo esté arrendando o sea que vive en él. Existe la otra, la que te Antes mencionaba. de que pasemos de la fiducia de parqueo, que ya Ujú. lo comentamos ahorita, pero entonces en la fiducia de parqueo, ¿cómo es la protección de esos lotes? ¿Qué se puede hacer cuando están parqueados? ¿Qué no se puede hacer? ¿Quién determina esto? Bueno, digamos que es que como esa es la más básica, lo que yo hago es que hago una escritura pública y transfiero el inmueble al fideicomiso, o sea que sale de mi patrimonio, pero no es que se desaparezca de mi patrimonio, sino que la fiduciaria a cambio me da derechos fiduciarios. Entonces, de alguna manera, el fiduciario se vuelve como el administrador del inmueble, pero me lo entrega a mí. Entonces, digamos que las principales ventajas del parqueo son la confidencialidad, porque ya no aparece a nombre tuyo. Pero aclaro, no quiere decir que desaparezca de tu patrimonio. Quiere decir que si yo tengo un inmueble que vale 100 pesos, yo lo transfiero al fideicomiso, el fideicomiso me da 100 pesos en derechos fiduciarios. Yo lo que hago es un cambio de activo. Antes tenía un inmueble, ahora tengo un derecho fiduciario que debe valer lo mismo que yo tenía antes. Listo. Eso ¿Cierto? tributariamente, ¿cómo empieza a ser diferente cuando el inmueble está en cabeza de la persona y cuando el inmueble está en cabeza de la fiducia? Mira, existe una ventaja de la fiducia que tiene transparencia fiscal. Entonces, lo único que te cambia es el tipo de activo, pero finalmente un fideicomiso no declara renta. Existen casos excepcionales donde sí lo hace, pero pues, digamos que en este caso no. Entonces, digamos que si yo tenía un inmueble que valía 100 pesos, yo estaba declarando un activo que valía 100 pesos, solo que era un inmueble. Cuando yo lo entrego a la fiducia, pues yo sigo declarando 100 pesos, pero mediante un bien mueble que es un derecho fiduciario. Entonces, lo único que hice fue cambiar la Pero tipología que no del te bien. está generando renta en cabeza tuya. ¿Qué me qué, perdón? No te está generando renta en cabeza tuya. Depende, pues porque es que la fiduciaria te lo puede entregar y vos lo puedes arrendar y sigue siendo un contrato de arrendamiento que tengas vos con el actual, pues digamos, inquilino. O la fiduciaria también lo podría arrendar y ser la que recibe el recurso, pero sí es un ingreso para vos también. Entonces, desde ese punto de vista, siempre hay una línea directa, casi que lo que pasa allá pasa directamente en cabeza tuya. Entonces, al haber transparencia fiscal, es diferente a cuando tenés una sociedad, porque la sociedad tributa y después tributa el socio. En este caso es directo. Entonces, esa es pues una diferencia importante. Listo. Lo segundo que te mencionaba, pues la confidencialidad. ¿Por qué? Porque ya no aparece a nombre tuyo el inmueble. No quiere decir que no sea tuyo, sino que ya no aparece a nombre tuyo. Entonces, digamos que si alguien viene a la fiduciaria a preguntar de quién es un inmueble puntual, no señor, qué pena con usted, pues si quiere me deja sus datos, yo le digo al dueño si lo quiere contactar, pero no es así. Pues no le doy información, cosa que no pasaría si el inmueble está a nombre tuyo, porque en ese caso vos vas a la oficina de instrumentos públicos, pedís un certificado de tradición y libertad y ahí aparece que está a nombre tuyo. Entonces, al tener confidencialidad también te ayuda con el tema de la inembargabilidad. Entonces, aclaro ese punto porque puede generar confusión. El bien es inembargable porque está a nombre del fideicomiso, pero el derecho fiduciario sí puede ser embargable. Entonces, pues hay que tener cuidado porque pues embargar un derecho fiduciario no es tan sencillo. Pues un abogado no llega tan fácil a embargar un derecho precisamente porque existe confidencialidad. Pero si la DIAN me pide información tuya, pues yo sí tengo La que tienes que decir, dar. la tengo que dar, ¿cierto? Bueno, ya no te la voy a dar. Exactamente, o la fiscalía, pues, o cualquier entidad de ese tipo. Y el tema de las sucesiones, por ejemplo. Si una persona es dueña de un inmueble y fallece,
en ese inmueble entra una limitación de dominio y no se puede hacer nada con ese inmueble. Bloqueado. En un fideicomiso, si una persona se muere, el que entra en sucesión es el derecho fiduciario, no el inmueble. Si se requiere hacer alguna operación con ese inmueble, pues el inmueble no tiene ningún tipo de limitación de dominio. Y eso es muy útil para el constructor, porque si yo te voy a vender un lote y vas a hacer un proyecto inmobiliario y yo me muero, pues entonces vos te enredás si el lote está a nombre mío, como constructora. En cambio, si yo me muero, pues vos terminás de pagar el lote en el fideicomiso y te entregan el lote, y lo que entra en sucesión es el derecho fiduciario, que pues inicialmente está vinculado al lote y después a la plata que le pagaste, si fueras a hacerlo de esa forma. Y si ya quieres como un poquitico más sobre temas patrimoniales de familias, pues hay mucha gente que constituye fideicomisos y empieza, digamos, a entregar en vida sus bienes. Entonces algunos, digamos, padres, con el fin de evitar después sucesiones, lo que hacen es que parquean, se quedan con el usufructo y le van cediendo la nueva propiedad a sus hijos. O existen otras maneras de hacerlo, pero yo creo que eso es una cosa que ya es muy detallada, entonces pues, no Listo. entrar después Pero de eso. perfecto, acá yo creo que lo más importante es entender que los derechos fiduciarios en cabeza de la persona sí podrían ser embargables, pero como el bien inmueble está protegido en una fiducia, ¿De acuerdo? ese bien inmueble sí seguiría estando protegido. Exactamente. Perfecto. Bueno, acá hablamos de un tipo de fiducia que es la de parqueo, Ujú. ahora sigamos con la de administración que creería que es. Mira, pues ya entrando como en la parte inmobiliaria, que es la que nos atañe aquí en este caso, hay otros tipos de fiducia. Pues una es la de preventas y otra es la inmobiliaria completa. Digamos que la inmobiliaria incluye la fase de preventas, entonces después entramos en el detalle. La preventa no es un fideicomiso, la preventa es un encargo fiduciario y te voy a aclarar la diferencia. El encargo fiduciario no tiene transferencia de dominio, el fideicomiso sí tiene transferencia de dominio. Entonces yo no puedo transferir un lote a un encargo fiduciario porque físicamente no se puede, no existe un encargo fiduciario porque no puede tener transferencia de Ok, dominio, tiene que ser un fideicomiso. Digamos que en la preventa lo que se hace es que se constituye un encargo de administración e inversión, digamos que se ponen las condiciones de la preventa y ahí se van vinculando las personas progresivamente. Y ahí, cuando se cumplen las condiciones de giro, es que se entrega la plata al constructor y ahí se termina por cuenta y riesgo del constructor. Entonces, es muy importante cuando uno está comprando en un proyecto inmobiliario mirar qué tipo de esquema está, digamos, en el proyecto o qué tipo de esquema tiene el proyecto donde estás comprando. Porque si te dicen, no, esto es solamente una preventa, tienes que tener muy claro que una vez se cumpla punto de equilibrio o condiciones de giro, ahí el constructor sigue solito. La fiduciaria, digamos que se asegura de que muchas cosas puedan ocurrir, es que tengas licencia, que tengas permiso, que tengas todos los todo al ingredientes día. necesarios, ¿cierto? Para poder construir. Entrega la plata, pero de ahí en adelante ya no hay más fiducia y ya sigue recaudando el constructor. En cambio, la fiducia inmobiliaria, pues se tiene todo el paquete completo, que pues fue algo similar a lo que mencionamos ahorita, y es la fase de preventas, se cumplen las condiciones, pero permanecemos con el lote. Y una ventaja muy importante es que en preventa no se tiene lote, por lo menos en la fiducia. En el fideicomiso sí, y eso le da inembargabilidad al lote y lo protege patrimonialmente. En cambio, un constructor que hace una preventa pero tiene el lote a su nombre, si lo embargan, ahí se fue el lote. Grave. Ahí O se sea fue que el eso es lote. una garantía tanto en doble vía, eso es una garantía para el constructor como para el comprador. Exactamente. Y ahora que hablábamos de para qué le serviría a un constructor, resulta que es que nosotros para poder vincular al comprador le tenemos que hacer SARLAFT. SARLAFT es el sistema de administración del riesgo, lavado de activos y financiación del terrorismo. O sea que nosotros nos aseguramos que el comprador no tenga ningún tipo de problema a nivel reputacional, digámoslo así, ¿cierto? Y si eventualmente lo tiene, pues simplemente se le da, digamos, la razón de que no se puede recibir y pues se liquida el negocio con ese cliente. Pues eso. Esto por el lado del comprador, pero esto mismo también sucede con el constructor. Realmente un lote para poderse parquear y un constructor para poder hacer la constitución de una fiducia tiene que cumplir con esto mismo. Claro, todas las Entonces, partes. Digamos que ajá. el dueño del lote hay que hacerle SARLAFT, al Estamos constructor hay dicho que hacerle garantía por SARLAFT, todas partes para a todos, es todos. O por sea, igual. revisamos a todos, claramente. Y nos ha pasado que hemos encontrado lotes que no podemos recibir. Porque es que precisamente existe pues una revisión que es la de LAFT, que hacemos nosotros directamente, revisamos toda la tradición del inmueble. Y como la extinción de dominio no prescribe, si eventualmente vemos un riesgo de que tenga extinción de dominio, aunque sea de un propietario por allá atrás, pues simplemente no recibimos el negocio. Porque el día de mañana le abren un proceso de extinción de dominio a ese anterior propietario y se nos va todo el negocio completo. Y Como ha aquí, pasado. sí, por ahí hay algunos Ujú. proyectos donde eso ha ocurrido, pues no mencionemos nombres.
Exactamente. Bueno, después de hablar de los tipos de fiducias, hay un tipo de proyecto que se está dando ahora, apalancado y creado de la mano de, yo creo que ustedes, pues tú has sido muy pionero en este tema y son los proyectos que están fraccionados, que se hacen a través de derechos fiduciarios y donde las fiducias pasan no solamente a ser donde se recauda el dinero en la etapa de preventas y donde después si hay una fiducia inmobiliaria completa se hace también la administración de los recursos mientras el proyecto sucede, sino que funciona después en la vida futura del proyecto, en la operación, y las personas no están comprando como tal. En muchos casos sí una matrícula inmobiliaria, en muchos casos no, en muchos casos son participaciones, entonces De acuerdo. expliquemos todo este mundo de los derechos fiduciarios. Empecemos por la definición de derecho fiduciario. El derecho fiduciario es una participación que tengo yo en un fideicomiso asociada a un tipo de activo. En este caso, pues lo que se está vendiendo es un proyecto inmobiliario donde se va a construir una edificación que está destinada para rentas, ¿cierto? Entonces, la famosa venta de fracciones, derechos, participaciones o como lo quieran llamar, porque cada uno está usando, Tokenización, sí, cada quien está usando un esos idioma nombres, distinto, pero todos llegan al mismo punto, todos le están poniendo un derechos. nombre para hacer marketing. Exactamente. Lo que te están vendiendo es un pedacito de un todo, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo se va a construir un hotel y el hotel es una sola matrícula, pues no te están vendiendo matrículas, te están vendiendo fracciones de una matrícula completa. ¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja de eso es que si yo no tengo recursos completos para comprar una matrícula inmobiliaria, pues entonces yo no tengo que comprar una matrícula. Estoy comprando Un con lo que a pedacito. mí me alcanza, el pedacito que puedo comprar, y finalmente eso está destinado a tener una renta futura. Entonces es una ventaja grande, primero porque yo destino lo que yo quiero, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tipo de proyectos? Que los bancos hipotecarios no financian la compra de derechos Eso es fiduciarios. súper importante. No se puede Exactamente. sacar un crédito como se hace con un Podría crédito ser de libre inversión, hipotecario. ¿cierto? Pero no hipotecario porque no hay un banco que tenga eso en este momento como producto. Entonces, digamos que casi que es con la liquidez que yo tenga, ¿cierto? O puedo irlo pagando en algunas cuotas, pero no me voy a poder endeudar para comprar pues, derechos fiduciarios o fracciones. Eso es bueno y no tan bueno. Pues es bueno para el constructor porque sabe que se lo van a pagar completico. Y no es tan bueno para el comprador porque le toca pagarlo completico, pero finalmente es con el excedente de liquidez que se tenga o con su proyección de ingresos futuros. Acá hay algo que me parece importante diferenciar, es que los proyectos que se venden a través de fracciones o a través de derechos fiduciarios, de todas formas, muchos de ellos tienen una etapa de preventas. Entonces, en esa preventa, la persona que está accediendo al derecho fiduciario sí tiene un periodo donde ese pago es más graneado, donde es más de a poquito. Ya al final, cuando se hace la entrega, pues cuando el proyecto está listo, ahí es donde la persona sí tiene que saber si tiene capacidad de endeudamiento por un crédito de libre inversión, que si es mucho el monto, pues normalmente los créditos de libre inversión no van a permitir lo Sí. mismo que permite un crédito hipotecario, pero que si no, pues tiene que tener los recursos. Sí, es importante aclarar algo. Resulta que los proyectos no se pagan solo en la preventa, ¿cierto? Yo lo pago casi que durante todo el plazo hasta el momento en que o se termine esa escritura o se termine y se empieza a operar. Entonces, uno tiene que mirar muy bien es cómo es su flujo de caja para meterse en ese Total. tipo de proyectos. Además que como los proyectos con derechos fiduciarios, normalmente los bancos tampoco los apalancan, entonces son proyectos que se tienen que hacer con toda la plata, ¿cierto? Con todo el recurso. Entonces, es muy importante para nosotros revisar las factibilidades del proyecto porque tiene que existir un cierre financiero perfecto. Y fuera de eso, revisamos los flujos de caja porque tenemos que tener las fuentes y los usos de esos recursos para que no se vaya a descalzar el ingreso y el egreso. Porque si mi ingreso no coincide con mis egresos, pues se me para la obra. Y Y no si se tengo me cómo para hacer la el obra, proyecto. pues no lo hago y la gente tampoco me sigue pagando, ¿cierto? Entonces, normalmente se ponen a unos plazos largos, pues los pagos de las cuotas iniciales, si es que se pacta una cuota inicial, o se pacta el 100% de, digamos, del derecho fiduciario que se va a comprar durante ese plazo. Y el constructor también tiene que revisar muy bien que con esos plazos que le puso al comprador, pues le dé para hacer la obra, porque si no, pues también se le para el proyecto. Y la preventa es igualito a una preventa común y corriente, Total. ¿cierto? Porque finalmente un proyecto, antes de sacar un reglamento de propiedad horizontal, es igualito a un proyecto de derechos fiduciarios. La diferencia es que yo no he partido los pedacitos todavía, que para eso es el reglamento de propiedad horizontal. Simplemente aquí nunca se hace un reglamento posiblemente. Ahora, aclaro algo. Existe manera de comprar un proyecto con matrículas inmobiliarias, pero también por fracciones. Simplemente que yo empaqueto todas las matrículas y compro un pedacito de todo ese paquete completo, independiente de cuál matrícula está pues constituyendo el proyecto.
Pero también hay proyectos donde yo compro los derechos vinculados a una matrícula, que pues finalmente puede que no salga nunca del fideicomiso, o no una matrícula, sino a un área. sino un área específica, ¿cierto? Digamos que a mí me gusta la suite 605. Entonces yo compré los derechos fiduciarios de esa suite, pero esa suite no tiene matrícula inmobiliaria. Tiene simplemente unos linderos determinados dentro del proyecto y ahí queda claro en el contrato de fiducia que Esteban compró los derechos fiduciarios De la de suite tal. esa área, de ese puntito. Súper importante. Acá hay otra cosa para diferenciar que, por ejemplo, los proyectos que son fraccionados, si Uh -huh, nosotros tenemos una rentabilidad efectiva anual de un proyecto de un 15%, uh -huh. realmente sí es una democratización de la vivienda, porque tú ese 15% solamente lo lograrías si tuvieras un ejemplo X, los 600, 700 millones para comprar tal apartamento. En Sí. este caso, tú estarías generando la rentabilidad de lo que genera un proyecto inmobiliario efectivo anual, de lo que también haya dentro de la operación de acuerdo del proyecto que sea, hay unos que son hoteleros, otros que son comerciales, de acuerdo al tipo de operación, pero que realmente sí es una democratización de la vivienda porque está generando ingresos, utilidad, rentabilidad a partir de proyectos inmobiliarios sin tener que acceder al 100% de la compra del bien inmueble. Pusiste un punto súper importante, el tema de las rentabilidades. Digamos que normalmente cuando se usa una fiduciaria no se garantizan rentabilidades, porque es que garantizar rentabilidades es muy delicado. Entonces lo primero que se le advierte al constructor o al desarrollador del proyecto es no ofrezca una rentabilidad. Diga, digamos, cuál es la rentabilidad estimada según Total. condiciones de mercado, ¿cierto? Porque si eso no es, después nos metemos en un lío. Entonces, lo primero que uno recomienda es cuidado con esas rentabilidades. Pero claro, ahí puede haber rentabilidades del 15 o más, ¿cierto? Pues, o menos también. Pero digamos que el estimado es ese. Segundo es, sí, como decís, puede que yo tenga que conseguir una tipología de activo y destinar pues un porcentaje de mis recursos muy alto, entonces simplemente con el derecho yo obtengo la rentabilidad que esperaba, pero no tengo que hacer una inversión tan Tan alta. alto. Entonces, eso es una ventaja muy grande. Lo otro es que hay unas minutas aprobadas por la Superintendencia Financiera para la comercialización de derechos fiduciarios que nos exigen a nosotros revisar un montón de cosas y fuera de eso validar cómo va a ser la operación del negocio. Porque es que si yo me voy a vincular a un proyecto que se va a operar después y a mí me dicen que lo va a operar una cadena hotelera muy famosa, para no decir nombres aquí, pues a mí me interesa es por eso, ¿cierto? Pero si al final me dicen que no va a ser esa cadena hotelera, sino que va a ser Pepito Pérez, uy, yo digo, no, pero es que a mí el contrato me decía que era esa cadena, no Te Pepito están Pérez. fallando en una promesa incluso de la venta. Exactamente. Entonces lo que buscaba la Super con ese tipo de cosas es, primero, que vos supieras muy bien a qué te estás, digamos, exponiendo. Y segundo, que no cambiaran las condiciones al final tampoco. Y porque si se va a masificar esa venta de derechos fiduciarios, cuando se tienen más de 19 personas, hay que usar esa minuta de la superintendencia. Si tengo menos de 19, podemos hacer una minuta estándar con las condiciones que pues, queramos ponerle. Pero digamos que para masificar, si hay unas minutas cerradas y eso asegura mucho pues, que se utilicen, digamos, los recursos y las condiciones que se requieren para que el proyecto pues, funcione por lo menos de manera más clara. Listo. Y por último, contemos cómo es el funcionamiento de la fiducia cuando ya el proyecto se compró, se entregó y sigue en operación, que la De fiducia acuerdo. también puede quedar vinculada en la operación. Sí, digamos que existe con esa misma minuta, pues la fase de operación. La fase de operación es simplemente cuando se termina la obra y empieza a funcionar. Entonces, en la fase de operación, digamos que la fiducia, a través de un mandato con representación o alguna otra pues, tipología de contrato, contrata al operador. El operador, pues estos contratos tienen asamblea, tienen comité, entonces para toma de decisiones es muy importante pues el contrato como tal. Y el operador lo que se encarga es de atender ya la operación normal del negocio. Vos no vas a ver ningún fiduciario pues en la recepción de un hotel, ahí está el operador. El Importante operador, aclararlo. total, claro. Sí, a mí nunca me van atendiendo el hotel. Esteban en la recepción. Total. Entonces, el operador opera, digamos que lo que hace es que se descuenta todos los costos y gastos, le pasa la contabilidad a la fiduciaria la revisa, obviamente pues aquí hay un montón de controles, y destina esa utilidad del negocio, que es el excedente, para pagárselo a sus inversionistas. Y ahí pues es donde salen las rentabilidades del 15 o el 18 o lo que se está pues, manejando en ese momento. Hablemos que Medellín en este momento es un boom a nivel hotelero. Entiendo que aquí, pues, la cantidad de turistas que vino el año pasado fue impresionante. Aumentó muchísimo. Esta mañana me comentó alguien que había leído que era como 1.600.000 personas que vinieron a Medellín a pasear. Incluso versus 2019 antes de pandemia, el crecimiento ha sido del 70% del turismo. Exactamente. Entonces, te diría Grande. que este año casi todos los proyectos que estoy pues mirando, o muchos, pero no todos, pero sí muchos, son hoteleros
de diferentes tipologías, porque está el hotelero con el hotel Puro y normal, duro, clásico, puro y hotelería pura y duro, dura. exactamente, o el de rentas cortas, que es más un Airbnb. Entonces lo que se junta pues es las personas y se empieza a operar y ya pues también genera unas rentas. Y hay unos muy grandes y unos más pequeños. Y aclaro algo que de pronto no hablamos ahora. También hay proyectos asociativos al costo o asociativos pues para el desarrollo del negocio como tal, puede ser a un precio fijo o al costo, pues donde la gente ingresa al fideicomiso, pone unos recursos, pero entran como socios. Entonces, en el que es al costo, si el costo sube, todos van. Todos Y si el apalancan. costo bajó, pues le sobró, ¿cierto? Pero todos van en la misma proporción. En el de precio fijo es cuando se quiere, toda la gente desde el inicio se le pone un ticket de un valor que es muy similar al del derecho fiduciario, pero el que asume el diferencial, porque si hay utilidad, es el promotor. En cambio, en el asociativo el costo no hay utilidad y casi nunca hay un banco tampoco, porque se tiene la gente que tenga la platica Está haciendo a directa. pulmón el proyecto. Exactamente. Entonces así están funcionando pues, los proyectos ahora. Esteban, mil gracias por este espacio. Dinos las redes para que las personas te puedan seguir, sigan aprendiendo de derechos fiduciarios, de este tema que es bastante específico, pero que aquí estamos con el Perfecto. conocedor. Vale, muchas gracias por la invitación. Pues yo tengo, digamos que es un experimento, se llama Momento Fiduciario, lo pueden encontrar en Instagram y lo pueden encontrar en TikTok. Y ahí pues cuando nos queda tiempo tratamos de dar tips así como los que estamos dando pues en esta pequeña charla. Super Esteban, mil gracias Vale, por esta entrevista y quedamos conectados. y gracias.